Hola, amados hermanos, bienvenidos a este tercer encuentro de administración. Espero en el Señor serles útil en esta ocasión. Clases anteriores había advertido que este era el plato fuerte. Recuerden que esta materia está dividida en dos enfoques o dos grandes elementos principales. La iglesia vista como una organización espiritual, como un organismo espiritual, y también la iglesia vista como una estructura, como una organización muy bien estructurada. Bueno, yo decía que el plato fuerte, lo más exigente, lo más largo, iba a estar enfocado en esta segunda sección. Vamos a ver ahora la iglesia desde una perspectiva como una estructura bien organizada. Pero quiero hacer una aclaratoria. No me refería a que realmente esto es el plato fuerte como tal. Lo que pasa es que donde están los mayores conflictos, los mayores problemas, es precisamente cuando observamos a la iglesia como una estructura muy bien organizada. Casi todos los creyentes estamos de acuerdo de que la iglesia cumple funciones espirituales. En la asamblea, etimológicamente estamos claros, la abrumadora evidencia bíblica nos demuestra las funciones espirituales que tenemos como cuerpo de Cristo, cuál es nuestra misión. Eso está claro en la palabra del Señor. Realmente no hay que ser muy brillantes en la exégesis para darnos cuenta de esta evidencia. No obstante, quiero advertir que cuando la iglesia primitiva se organizó, ya dejó de ser primitiva y al segundo siglo, es decir, desde el año 101 en adelante, ya no se considera iglesia primitiva porque ya pasó el primer siglo, ya estaba en el siglo II. A partir del siglo II, la iglesia comienza a organizarse de una manera mucho más estructural, como una empresa. Vamos a usar este término para que más o menos puedan captar lo que quiero explicar. Bueno, la iglesia primitiva ya deja de ser primitiva y entonces comienza la iglesia a organizar sus tareas y todas las necesidades que iban surgiendo después de que muchas viudas estaban siendo desprovistas, como se quejaron, etcétera. Vinieron las construcciones de las iglesias, de los templos, de las casas que se fueron convirtiendo en templos evangélicos. Bueno, independientemente surgieron muchas necesidades, surgieron nuevos desafíos para la iglesia. Entonces fue adoptando la iglesia una organización que se fue estructurando en la medida de que las necesidades fueron surgiendo, por supuesto, para poderlas suplir. Ahora bien, el Nuevo Testamento no tiene suficiente información bíblica para explicarnos a nosotros cómo ellos hacían desde el punto de vista organizacional, mas tenemos principios. Y allí es donde quiero llevarlos a la página número 71, por favor, del libro que estamos estudiando, el libro base, el libro 7 de Dennis Mock, Centro de Capacitación Bíblica para Pastores. Ok, nos ubicamos en la página 71. Ahí aparece un gráfico muy interesante y unos textos bíblicos que vamos a consultar, precisamente para indicarnos que no tenemos el ABC bíblico para explicarnos los detalles de cómo la iglesia del Señor fue cobrando forma organizacional. No obstante, tenemos principios que son absolutos. Estos absolutos lo podemos nosotros tomar en cuenta y ante la diversidad de culturas, de necesidades contextuales, bueno, la iglesia va aplicando esos principios para ir logrando cuál es su misión, que en todo caso la misión sigue siendo la misma. Nuestra gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No varía nuestra misión. Lo que varía son los contextos, los tiempos, las edades, donde nosotros estamos situados como iglesia, en la parte cultural, las reglas, la forma paradigmática de cómo las familias se organizan, los países, su legislación, etcétera. Entonces, ante esa variedad que es cambiante, ante esa variedad nosotros aplicamos estos principios bíblicos. Ya no tenemos un manual que seguir estrictamente. Hago esta advertencia porque lamentablemente en este segundo enfoque
vemos que las iglesias de distintas denominaciones de sana doctrina incluso, cada una de ellas comienza a tener conflictos cuando intenta buscar detalladamente cómo comportarse en cualquier tipo de situación. Amados hermanos, esto es una pérdida de tiempo. Lo que nosotros tenemos que buscar son principios absolutos en la palabra del Señor, que ellos no son cambiantes, son eternos. Ante estos principios, cada iglesia local debe administrarse, organizarse y cumplir así la gran comisión, tomando en consideración toda esta mezcla de cultivos de todo tipo de conflicto, de variaciones, de nuevos paradigmas, etcétera. Muy bien, vamos a entrar en materia. Fíjense que hay muchas citas bíblicas, me encanta este material, porque nosotros no estamos bla, 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 bla de punto de vista de libros administrativos. Nosotros estamos consultando la palabra del Señor para buscar esos principios. Vamos a buscar Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Vamos a leer la elección de los 7 diáconos en el contexto. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. ¿Qué queremos resaltar con esta lectura? Que la iglesia del Señor, la iglesia del primer siglo, comenzó a organizarse en función de sus necesidades. Vamos a ver acá que los apóstoles tenían un conflicto, se les estaba demandando a ellos la atención a las viudas. Esto le estaba quitando tiempo. No que la atención a las viudas era un asunto, fuera un asunto menor. Por supuesto, ellos estaban predicando la palabra del Señor, estaban enseñando y necesitaban de muchísima oración, como nosotros necesitamos de muchísima oración para tener de parte de Dios dirección y discernimiento. Entonces, ellos comienzan a organizar a la iglesia, orientándola a que elijan 7 diáconos. ¿Qué iban a hacer estos 7 diáconos? Iban a formar una parte estructural de la iglesia que se iba a dedicar al servicio, a la parte social. Pero nótese que no eran cualquier persona, ¿no? Para servir, hay un viejo paradigma que nosotros en todas las congregaciones, como hay muchas necesidades de servicio, nombramos a estos ministerios a cualquier persona que quiera servir. Pero fíjate que hay unos requisitos interesantes. Eran servidores espirituales, eran personas bien preparadas, de buen testimonio, conocedores de las escrituras. Y estas personas, aptos también para enseñar, venían a formar parte de una estructura de liderazgo, de servicio para cubrir una necesidad. O sea, no es cualquiera que quiera servir, va a venir a servir. Lo que quiero resaltar de la lectura entonces, en sintonía con el material que estamos estudiando, es que hay evidencias bíblicas como la que acabamos de leer, que en función de una necesidad, la iglesia se fue estructurando y ahí podemos ver que de apóstoles, ahora hay una segunda línea de acción, que en todo caso ahora se llama diáconos. Otro texto bíblico, bueno, sí, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Este texto lo vamos a usar más adelante cuando hablemos de los tipos de gobiernos de la iglesia. Nótese aquí
cómo la iglesia comienza a tener más estructura. Fíjate, ya no solamente existen diáconos para el servicio, sino que para cuidar a la iglesia del punto de vista doctrinal, para poderla atender, era necesario que Tito estableciera ancianos con la autoridad que Pablo le estaba delegando. El apóstol era Pablo, no Tito. Pablo está comisionando a Tito para que éste, como pastor y como anciano, pudiera nombrar a su vez a otro grupo de personas para que cuidaran a las iglesias. Nótese que cada iglesia tenía su propia estructura funcional, por supuesto, no era una estructura por estar. Y aquí cabe la reflexión. La iglesia primitiva, cada vez que tocamos un texto que nos enseña cómo ellos fueron nombrando autoridades, cómo ellos fueron haciendo su estructura, tenemos que considerar que ellos lo hacían de acuerdo a una necesidad. Y la necesidad la obligaba. Era algo que realmente era necesario. No era solamente para adornar a una iglesia, porque bueno, tenemos una estructura de liderazgo, tenemos todos los puestos ocupados, sino que en función de la necesidad se iba estructurando la iglesia. Muy interesante. Bueno, entonces Tito tenía esta misión para que corrigiera lo deficiente. Era necesario establecer ancianos que le ayudaran en esa tarea de supervisar a las congregaciones y velar por su conducción espiritual. Hebreos 13, versículo 7 y también el 17. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué desafío para los pastores. Fíjense que las personas tienen que considerar el resultado de su conducta, es decir, evaluar su testimonio y luego imitar su fe en Cristo. Esto es una altísima responsabilidad, porque el pastor entonces tiene que tener un tremendo carácter cristocéntrico y una pulcritud testimonial extraordinaria para que la gente, sus ovejas, puedan realmente imitar ese buen carácter. Bueno, el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué quiero resaltar del texto? Cómo la iglesia ya pasa de tener apóstoles, diáconos, a establecer ancianos y ahora tiene pastores. Y habla de el papel de liderazgo del pastor. Manda a las ovejas a sujetarse a sus pastores, manda a sus pastores a tener una conducta intachable para que la iglesia pueda imitar este carácter cristocéntrico. Entonces, nótese cómo la iglesia primitiva va estructurándose, va organizándose en cuanto a estructura, en cuanto a líneas de trabajo o líneas de servicio, estableciendo las personas, los cargos y los ministerios que iban a sumarse para que la gran comisión pueda o pudiera cumplirse de una mejor manera. Muy bien, vamos a hablar de los principios y los modelos. Fíjense la tabla o la gráfica que aparece en el libro. Vamos a hablar de los principios que son absolutos y los modelos, las formas que varían de una cultura a la otra. Bueno, la Biblia determina principios, propósitos y también prioridades. Vea usted muy bien esa gráfica. Principios, propósitos y prioridades. Estos son absolutos que deben ser seguidos. Eso es lo que determina la palabra de Dios, los absolutos. Esto no se puede diluir, esto es permanente en el tiempo. Ahora, la iglesia, que es la agrupación de personas creyentes en Cristo, la iglesia, ¿qué determina? Bueno, determina programas, modelos y formas. Programa, modelos y formas. ¿Qué son estos tres? Bueno, no es más que el intento de la iglesia de organizarse
para cumplir con estos principios que son absolutos. Vamos a ver un ejemplo interesante de esto. Tenemos principios en contrastes con las prácticas. Los principios son cosas invariables, la verdad de Dios, el mensaje de Dios, las funciones de Dios, y las cosas que pueden variar son tradiciones humanas, métodos humanos, formas humanas. Fíjese que la administración de la iglesia, la parte organizacional, es lo que la iglesia aporta, es lo que la iglesia determina. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Pero la palabra del Señor aporta los principios. Entonces, pendiente con esto, amados hermanos, más que rompernos el coco de buscar textos bíblicos que nos enseñen cómo aplicar ciertas decisiones en las congregaciones, tenemos que buscar son los principios, porque las culturas cambian, ya los contextos, incluso hay mucha información del libro de los Hechos que está restringido en el tiempo, porque fue algo que cumplió un propósito cultural en su época, y hay otras cosas que sí trascendieron las culturas que son para nosotros y para nuestros hijos. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 45. Me voy a quedar con el versículo 45 para dar un ejemplo de lo que son los principios y los modelos, los absolutos y las cosas que pueden variar. Bueno, dice el versículo, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nótese que la primera iglesia tenía todas las cosas en común. Ellos vendían sus bienes, ese dinero lo traían a los pies de los apóstoles, estos apóstoles administraban el dinero y conforme a la necesidad de cada familia de la iglesia, ellos entonces repartían estas porciones, comprando alimentos, calzado, vestido, etcétera. Cualquier necesidad que tuvieran ellos. Nótese aquí cuál es el principio y cuáles son los modelos. El principio, ¿cuál es? Que la iglesia del Señor, los hermanos en Cristo, debemos de velar los unos por los otros, que las necesidades que pasa un hermano, esas mismas necesidades deben ser suplidas por su comunidad de creyentes, de hermanos, de correligionarios, de esas personas que comparten la misma ideología, la misma visión cristiana. Entre hermanos se llevan o se soportan las cargas. Esto es el principio. Este principio varía de ninguna manera. Este principio es eterno. Ahora, vamos a ver los modelos. Bueno, el modelo de la iglesia primitiva fue vender sus propiedades y todo esto iba a un fondo único. Quiero explicar por qué la iglesia primitiva, o mejor dicho, dar un aporte, por qué la iglesia primitiva vendía sus propiedades, por qué aplicaban ese modelo. Bueno, recuerden que ellos creían que nuestro Señor Jesucristo iba a venir en su propio tiempo. Recuerden, el apóstol Pablo escribiendo a Tesalonicenses, y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados y estaremos allá para siempre con el Señor y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Ya el apóstol Pablo, Pedro y muchísimos discípulos, ellos creían que la segunda venida de Cristo iba a ser en ese primer siglo. Por eso no tenían tanto apego por las casas, por los edificios, por las posesiones, porque sabían que en cualquier momento esas cosas iban a quedar. No tenían ese apego. Entonces, de alguna manera, este comentario pretende que usted pueda entender un poquito, meterse, esto es un recurso exegético, meterse en el ambiente del texto y encontrar la explicación lógica de por qué ellos eran tan desprendidos. Más allá de que sentían amor los unos por los otros, claro, esto es evidente, el amor ágape era evidente, pero también era porque ellos pretendían de que Cristo iba a venir, lo entendían así y no tenían ningún apego por las cosas materiales. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy día para administrarnos como iglesia local? Si en tu iglesia local los hermanos están pasando por una profunda necesidad, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted va a promover que la gente venda sus propiedades? Eso es algo que a usted le podrá funcionar. Tal vez no sea así. El modelo que usted aplique
puede ser diferente al que aplicó la iglesia primitiva. Puede ser diferente al modelo que está aplicando la iglesia vecina, la iglesia presbiteriana, bautista, la iglesia pentecostal, Luz del Mundo o cualquier otra denominación. Cada iglesia puede aportar un modelo, una forma, un programa, una forma estratégica para cumplir así con los principios. El principio es claro, usted tiene que suplir las necesidades de sus hermanos en Cristo, entre ustedes mismos tienen que ayudarse. Ahora, ¿cómo se van a ayudar? Bueno, ustedes dirán, vamos a hacer una actividad para recolectar fondos. Algunos pueden decir, yo quiero hacer un bingo familiar. Otros dirán, bueno, qué sé yo, cualquier cosa que puedan ustedes sugerir, de tal manera de que sea viable para que la comunidad de fe de manera local pueda organizarse, administrarse y tener para compartir con los hermanos que pasan por necesidades. Te das cuenta que los modelos es lo que aporta la iglesia, lo que aporta a nosotros los seres humanos que somos finitos, para poder cumplir ¿qué? Los principios. ¿Por qué decía que este era un plato fuerte? Porque generalmente estamos compitiendo. Una iglesia compite con la otra, algunas denominaciones pretenden que son mejores que otras, asumen para sí que ellos tienen el secreto para que la vida eclesiástica sea mejor. Y este es un error, porque cada cultura es diferente. De hecho, dentro de una misma cultura existen subculturas. Un ejemplo que yo generalmente doy en la casa de mi madre. En la casa de mi madre todos los hermanos, todos los hombres lavamos nuestro plato. Eso es algo cultural en mi familia. Pero en otras casas, en otras familias, los hombres no lavan los platos, lo lavan son las mujeres. Y las mujeres son felices haciéndolo. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de una misma cultura pueden haber distintas formas de cómo ustedes vivir, de cómo ustedes hacer los trámites de los oficios domésticos, de cómo hacen las inversiones. Y hay que respetar, porque los modelos son propios de cada cultura, de cada quien. El énfasis no está en el modelo, el énfasis está en los principios que son eternos. A veces nos perdemos, como iglesia nos perdemos, nos extraviamos del camino, nos concentramos tanto en los modelos, en los programas, en esas ideas, en esas estrategias que pueden ser fascinantes, y nos metemos tanto allí que no vemos de que esos son herramientas, herramientas para alcanzar un fin. Nos metemos tan de lleno que incluso creemos que esos programas son la iglesia y convertimos a la iglesia de Cristo en un programa. Y Dios libre, cambiemos esos modelos o cambiemos esos programas, porque estaríamos como atentando o desmembrando el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso decía que esta parte es la más conflictiva, porque les invito a verlo desde un punto de vista objetivo. Los modelos son para alcanzar un fin. Ellos no son un fin en sí mismos. La iglesia primitiva encontró, no solamente en Jerusalén, en Antioquía y también en el Asia, encontraron formas diversas de cómo organizarse, de cómo estructurarse para cumplir los principios eternos de liderazgo, de atención a los rebaños, de la predicación de la sana doctrina, de la atención a las viudas, a los necesitados, entre otras cosas. Muy bien, amados, vamos bien, vamos muy bien. Ahora es tiempo de hablar de la organización. Vamos a hablar de la parte de los gobiernos. Aquí hay una tarea interesante, ¿no? Antes de pasar a los gobiernos. Al final de la página 72. ¿Podría usted mencionar algunas tradiciones y rituales específicos de la iglesia que muy posiblemente violen los principios de la palabra de Dios? Cuando a usted le toque responder esta tarea, sea breve, pero es muy interesante analizar qué tradiciones, qué modelos, qué programas tiene la iglesia actual que posiblemente esté violando los principios de la palabra de Dios. Porque esto ocurre cuando nosotros nos metemos tanto en la parte secular de presupuesto, de finanzas, de programas, de formas. Entonces, bueno, es típico, ¿no?
como dice mi anterior pastora, ni calvo ni con dos pelucas. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar de los gobiernos. Vamos a hablar de la estructura organizada de la iglesia. Vamos a enfocarnos ahora en la parte de lo que son los tres tipos de gobierno de la iglesia. Primero, la palabra gobierno está lejos de ser algo como el gobierno secular. Mucho cuidado con esto, ¿no? En términos cristianos, gobierno es administración, mayordomía, manejo. Todos sabemos que la iglesia del Señor la gobierna es Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Eso ya lo vimos en la primera parte, en el enfoque de la iglesia como organismo espiritual. Entonces, cuando hablamos de gobierno hay que tener cuidado. El gobierno es más que la parte administrativa, la parte del manejo de los oficiales de la iglesia y de la misma iglesia con los asuntos concernientes al cumplimiento de la Gran Comisión, tomando en cuenta esos programas culturales. Muy bien, entonces vamos a estudiar las tres formas básicas históricas de gobierno que la Iglesia del Señor, tanto primitiva bíblica como la contemporánea, como la Iglesia ha desarrollado una forma administrativa de cómo llevan las cosas. Bueno, lo primero sería mencionar que existe el gobierno episcopal. Voy a buscar mis notas, tengo un poquito de paciencia. Vamos a hablar de la forma episcopal de gobierno, como la primera forma dinámica o mecanismo que ha tenido la iglesia cristiana en siglos para gobernarse o para administrarse. Bueno, como definición, la forma episcopal o jerárquica gobierna la iglesia a través de obispos. De ahí viene el término episcopos, episcopal. Es una forma de gobierno donde la iglesia la gobiernan solamente los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Bueno, pastores supervisores, personas de alta jerarquía, la cual ellos, dedocráticamente, son los que toman todas las decisiones de la iglesia. Cada iglesia tiene un obispo y estos obispos son los que la gobiernan. Esta forma de gobierno la hizo muy famosa las iglesias presbiterianas, la iglesia católica, la iglesia anglicana, tratando de encontrar en ellos una raíz histórica en la sucesión apostólica. Este tipo de gobierno no es muy diferente de la sucesión apostólica de los católicos romanos. Una vez existió el principal obispo, entonces después de ese obispo, todos los obispos que han existido en consecuencia del anterior, ellos son los que tienen la delegación de la autoridad máxima de la iglesia. Ellos son los que toman todas las decisiones. Y esto pues es algo por herencia de liderazgo. Esta forma de gobierno se encuentra, como dije, en el catolicismo romano, en las iglesias episcopales, luteranas, anglicanas, ortodoxas y metodistas. Ahora vamos a hablar de la base bíblica de cada gobierno. ¿Cuál sería la base bíblica para la justificación de un gobierno que se centra en el obispo? Bueno, aquí hay un gran problema, porque esta forma de gobierno no tiene evidencia en el Nuevo Testamento. Esta apareció durante el segundo siglo con el Papa como obispo principal. De hecho, el Nuevo Testamento no muestra ningún oficio separado del obispo, ya que el término es usado como sinónimo de anciano. Por otra parte, el concepto de la supuesta sucesión apostólica, aunque tuvo su origen a través de algunas tradiciones de la Iglesia, no es bíblica. Esta conclusión se basa en la singularidad del oficio apostólico en el Nuevo Testamento y la doctrina de la escritura del sacerdocio de los creyentes, que enseña que cada creyente tiene personal y directo acceso a Dios y puede leer e interpretar la escritura por sí mismo
bajo la sola guía del Espíritu Santo. Esto no es lógico, no es bíblico, esta forma de gobierno, es más católica romana. Y de allí, bueno, las iglesias luteranas, anglicanas, metodistas, ortodoxas, la toman porque, bueno, les pareció bien que sea un líder erigido principalmente como subcabeza de la iglesia. Esto hace mucho daño porque entonces Cristo comienza a ser desplazado del gobierno, ¿no? Ahora bien, interesante lo que acabo de leer en mis notas, porque el término obispo en algunos casos del Nuevo Testamento es sinónimo con la palabra anciano. Esto hay que verlo muy bien. Recuerden que advertí que no tenemos un manual detallado bíblico para hablar de asuntos administrativos, pero se cree etimológicamente, de acuerdo al griego koiné, que en ocasiones, cuando Pablo se refería a un obispo, se estaba refiriendo a otro pastor, que en algunos casos hay una trilogía de sinónimos: pastor, obispo y anciano. En algunos contextos se está refiriendo a una sola persona. En otros contextos podemos ver que habían pastores con rango de gobierno presbiteriano, más bien era como decir de las iglesias de la Sabanita. La Sabanita es el barrio donde yo vivo. Bueno, en la iglesia, en la parroquia La Sabanita hay muchísimas iglesias. Bueno, imagínense que exista un pastor de una iglesia local que tenga funciones de supervisor y sea el pastor supervisor de las 200, de las 300 iglesias que existan en la Sabanita. Es decir, las iglesias de la Sabanita le dieron a él esa facultad de ser pues un pastor supervisor, como un superintendente de iglesias de una localidad. Bueno, en algunas ocasiones vamos a encontrarnos en el Nuevo Testamento con obispos que tenían estas condiciones. Por ejemplo, el caso de Tito. Habíamos leído que Pablo le dice a Tito que él establezca ancianos. Fíjate, él tenía la autoridad de él, no le dice, la iglesia congregacionalmente designe ancianos. Pablo está dándole una misión, un trabajo muy particular a Tito. Él era el que tenía que establecer los ancianos que iban a supervisar, que iban a gobernar. Entonces, de alguna manera, Tito era un obispo que tenía facultades estadales o locales, regionales. ¿Y quién le dio a él esa facultad? Bueno, se la dio un apóstol. En este caso, los apóstoles tenían ese tipo de privilegios de liderazgo. No los quiero confundir, quiero ser o tratar de ser lo más organizado posible en este tema. Pero quiero decir entonces que esta parte del gobierno episcopal o federal, eso no tiene ningún basamento bíblico, por lo cual les recomiendo que sus iglesias locales no se construyan bajo un liderazgo así, porque van a estar en una línea muy delgada entre lo que es el autoritarismo, la anarquía. Es una línea muy delgada entre una y la otra. La experiencia dice que las iglesias que tienen este tipo de gobierno tienen muchos conflictos en cuanto a cuando el obispo no se está conduciendo. ¿Ves? Si no tiene basamentos bíblicos, por algo es. Muy bien, la segunda forma de gobierno es la presbiteriana. Esta sí tiene muchas bases bíblicas. Como definición, esta forma de gobierno presbiteriana hace referencia a la dirección de esta por los ancianos que han sido elegidos como representantes de los miembros de la iglesia. Vamos a hablar de la descripción. Esta es una forma representativa de gobierno de la iglesia, donde los miembros gobiernan indirectamente a través de ancianos. La iglesia local es gobernada por una asamblea compuesta por ancianos gobernantes elegidos por la membresía de la iglesia, con el anciano maestro o ministro como presidente oficial. Frecuentemente es hecha una distinción basada en 1 Timoteo 5:17 entre ancianos gobernantes, quienes gobiernan, pero no enseñan, ni predican, ni ministran las ordenanzas, y los otros ancianos maestros, quienes estos sí tienen facultades de enseñar, de predicar y de ministrar las ordenanzas, es decir, bautismo y santa cena. Mientras que distintos en lo que a las funciones se refiere,
Tanto el anciano maestro como el anciano gobernante poseen igual autoridad sin que exista una tercera orden sobre ellos. Los ancianos gobernantes son generalmente ordenados por la congregación local, mientras que los ancianos maestros son ordenados por otros ministros. La iglesia presbiteriana y algunas otras iglesias independientes siguen esta forma. Bueno, esto es claro. Las iglesias presbiterianas gobiernan a través de ancianos. Y fíjate que vamos a ver unas citas bíblicas que nos dan mucho apoyo escritural al respecto. Las iglesias confían en que las asambleas, las congregaciones, en votaciones democráticas, elijan periódicamente, permanente o periódicamente, transitoriamente, pero lo importante es que las asambleas elijan quienes los van a representar en una especie de cámara. Esto se asemeja mucho a la Asamblea Nacional o a los congresos de las repúblicas, donde los estados, en este caso vamos a ver tanto los Estados Unidos como en Latinoamérica, se ven que los estados que conforman una nación, ellos postulan quiénes van a ser sus representantes en los congresos, en los poderes que tienen que ver con la legislación. Asimismo pasa acá. El gobierno presbiteriano se organiza de esa manera. Las iglesias nombran a estos ancianos y luego estos ancianos se agrupan en una asamblea de ancianos. Vamos a decir así, una junta directiva de los ancianos. En pocas palabras, vamos a poner un ejemplo. Una iglesia de 100 miembros eligen a 10 ancianos. Y estos 10 ancianos, a su vez, se reúnen en una asamblea de ancianos. Entonces existirán dos asambleas. La Asamblea General de Miembros y la Asamblea de Ancianos, que tienen facultades administrativas de liderazgo. Ahora bien, estos sí tienen bases bíblicas. Como vimos, Hechos capítulo 14, versículo 23, Tito 1:5, Hechos 15 del 1 al 35, 1 Timoteo 4:14, Hebreos 13:7 y versículo 17. Esto lo leímos hace un rato y advertí que lo íbamos a repetir. Vamos a buscarlo nuevamente. Ok. Fíjense lo que dice Pablo a Tito, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. La elección de ancianos es bíblica. Hebreos 13:7. Acordado de vuestros pastores, bueno, aquí habla de que existen pastores los cuales están allí para gobernar. Vamos a ver otros textos. Ajá, Hechos 14:23. Perdón, vamos a leer Timoteo. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí vemos que esta palabra anciano puede ser sinónimo de pastor. Por eso lo difícil, ¿no? Cuando se refiere a un pastor y cuando se refiere a un anciano. Indistintamente del uso, vemos que existe un líder que gobierna la iglesia. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Nótese que la iglesia había constituido, la palabra ordenar y constitución es casi lo mismo. La iglesia constituyó ancianos en cada iglesia. Por otro lado, Tito constituyó ancianos. Nótese que la constitución de ancianos, sea que sean pastores, o sea que sean copastores o ancianos, como dice la palabra Reina Valera, traduce ancianos, sea cualquiera de las palabras, nótese que aquí hay una elección de alguien con facultades de gobierno. Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Hechos capítulo 15 es el contexto del problema que hubo
en que los judíos que se convertían al cristianismo, que eran ex fariseos, ellos pretendían que los gentiles, además de la fe en Cristo, ellos entonces cumplieran con lo que es la ley de Moisés y se judaizaran, se circuncidaran, etc. En este contexto, vemos cómo la iglesia, cuando comienza a analizar, a dilucidar todos estos asuntos, ellos allí nombran, o mejor dicho, toman decisión estructuralmente apóstoles, ancianos, y fíjate que habían también diáconos, habían hermanos, es decir, estaba la plenaria completa, estaba toda la iglesia presente allí en todas sus estructuras de liderazgo, apóstoles por un lado, ancianos por el otro y los propios hermanos. Notamos acá entonces de que la constitución de estos ancianos era evidente, era propia, y esto le da fuerza a este tipo de gobierno presbiteriano. Es decir, que la iglesia primitiva se gobernó presbiterianamente, sí, las evidencias están acá, pero también vamos a hablar de otro sistema de gobierno, el tercero y último, que es el gobierno congregacional, que es el gobierno que también llaman gobierno democrático. Vamos a buscar mis notas. ¿Cuál es la definición de esta forma de gobierno? Bueno, en la forma de gobierno congregacional, la autoridad de la iglesia descansa en los miembros de cada iglesia, como un grupo independiente, sin persona u organización alguna sobre él, excepto solo Jesucristo. Leí muy mal, voy a repetir. En la forma de gobierno congregacional, la autoridad de la iglesia descansa en los miembros de cada iglesia local como un grupo independiente, sin persona u organización alguna sobre él, excepto solo Jesucristo. El énfasis de la forma congregacional está en una estructura democrática donde los miembros mismos están investidos de autoridad gobernante de la iglesia local, mientras que los ministros son elegidos como líderes. Su autoridad descansa solamente en su relación con la congregación y su autoridad, en última instancia, no es mayor que la de cualquier otro miembro de la iglesia. Este tipo de gobierno es empleado por los bautistas ampliamente, por los evangélicos libres, los discípulos y muchas iglesias bíblicas e iglesias independientes. La base bíblica es abundante. Muy bien, amados hermanos, ahora nos toca hablar acerca del gobierno congregacional. Esta forma de gobierno, como su nombre lo indica, yace todo el liderazgo, las decisiones y la representatividad en la misma asamblea, en la misma congregación. Definición: es la forma de gobierno la cual descansa en los miembros de cada iglesia como un grupo independiente, sin persona u organización alguna sobre él, excepto nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Como descripción podemos hablar acerca de esta forma de gobierno. El énfasis en la forma congregacional está colocado sobre la estructura democrática, donde los miembros mismos están investidos de autoridad gobernante de la iglesia local, mientras que los ministros son elegidos como líderes. Su autoridad descansa solamente en su relación con la congregación y su autoridad, en última instancia, no es mayor que la de cualquier otro miembro de la iglesia. Este tipo de gobierno de la iglesia es empleado por todos los bautistas, los evangélicos libres, los discípulos y muchas iglesias bíblicas e iglesias independientes. En forma atípica, los oficiales consisten en pastores y diáconos con un solo pastor, en muchos casos considerado como el equivalente al anciano del Nuevo Testamento. Los diáconos frecuentemente tienen responsabilidad tanto para los asuntos espirituales de la iglesia
como para los temporales. En algunos casos, los diáconos son ordenados, en otros no. ¿Cuál es la base bíblica de esta forma de gobierno? Porque esta es la forma de gobierno que más soporte bíblico tiene de todas. Podemos ver acá, según el libro de Dennis Mock, libro número 7, hay una gran cantidad de textos bíblicos. Por razones de no hacer este audio o este video más largo, no las voy a mencionar, pero están en sus pantallas, están en sus materiales. Vamos a anotar unos textos bíblicos que tengo acá en mis apuntes. Por ejemplo, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15, en el contexto del primer concilio de la iglesia, podemos encontrar de que fue la asamblea en general. Ahí estaban los dos sistemas de gobierno mezclados. Estaba el presbiteriano, porque estaban los ancianos, los obispos, y también estaban lo que era el gobierno congregacional, porque la iglesia en pleno tomó decisión. La iglesia en pleno analizó la situación, tomó conclusiones. Por supuesto, su liderazgo, que es parte de la iglesia local, estaba allí. Ahí podemos ver en Hechos capítulo 15 una representación de la iglesia en cuanto a los ancianos, en cuanto a los apóstoles y también los miembros de la iglesia, naturalmente. ¿Quién eligió a Pablo y a Bernabé como misioneros? Bueno, fue la iglesia. En ese sentido, la forma congregacional goza de mayor textos bíblicos para documentarnos de cómo la iglesia mayormente se organizó en lo que respecta a la toma de decisiones en relación a la Gran Comisión, la doctrina, a los asuntos que tenían que ser discutidos, debatidos, las prohibiciones que tenían que darse. El apóstol Pablo, imagínense, con 13 cartas, informó acerca de la doctrina que tenía que seguir la iglesia. Entonces, todas estas actividades tenían que ser ejecutadas y para ello, pues, tenían que tomar decisiones. Entonces, la iglesia como un todo toma este tipo de decisiones. En la denominación bautista ampliamente es conocido que nosotros somos congregacional. Nuestra forma de gobierno es congregacional. Se asienta sobre las bases de la democracia, en donde cada miembro de la iglesia tiene derecho a voz y voto y es igual en cuanto a importancia, diferente en funciones, pero igual ante importancia, ante los ojos del Señor y ante los ojos de toda la comunidad en general. Es cierto que los gobiernos congregacionales necesitan de una representatividad. Imagínense ustedes una iglesia de 500 miembros tener que reunirse para tomar decisión de qué color van a pintar los paredones de la iglesia. Eso es una pérdida de tiempo. Está claro que todo gobierno congregacional necesita elegir a una representatividad. Algunas iglesias lo llaman ministros, cuerpo de diáconos, cuerpo de ancianos, junta directiva. Hay distintos nombres o formas de cómo darle a este grupo de personas que representan a la Asamblea General para esa toma de decisiones de asuntos menores. No obstante, se hacen reuniones anuales, bimensuales, trimestrales, como bien lo fije cada iglesia local, a objeto de que esos ministros, de que esa junta directiva, esos oficiales, puedan rendir cuentas ante la asamblea en general. Como conclusión, la forma de gobierno episcopal desarrollado en tiempos posteriores al Nuevo Testamento tiene muy débiles bases bíblicas. Puede citarse apoyo bíblico para las formas tanto congregacional como presbiteriana, ya que parte de ambos sistemas aparecen en el Nuevo Testamento, mientras que algunos eruditos concluyen que la evidencia bíblica apoya una base democrática. Es mejor concluir que el gobierno de la iglesia primitiva era una combinación de elementos de ambos sistemas, o sea, congregacional y presbiteriano. Repetimos, el Nuevo Testamento no enfatiza la forma organizacional
y estructural de la Iglesia, tanto como sí enfatiza el ministerio y requisitos espirituales. El Nuevo Testamento no prescribe una detallada forma de organización para la iglesia local, sin embargo, enfatiza principios básicos, flexibles según las diversas situaciones y circunstancias. El Nuevo Testamento hace gran énfasis en la unidad, el orden, el cumplimiento de los ministerios de adoración, edificación, compañerismo y evangelismo. Liderazgo espiritualmente calificado, involucrar activamente a la congregación en la toma de decisiones y en el ministerio bajo el poder del Espíritu Santo. Bueno, la evidencia bíblica es abrumadora. Tenía otros textos que compartir con ustedes, pero bueno, lo dejo de tarea. Ustedes tienen el material, pueden tomar lectura. Evidentemente que si usted es miembro de una organización no bautista, quiero que sepa que usted puede adoptar como congregación cualquiera de estas formas de gobierno. No obstante, cuidado con la episcopal porque ya di razones para tener cuidado. Si nosotros quisiéramos tener una forma más equilibrada, bueno, todo gobierno de la iglesia debe estar en una combinación entre el modelo presbiteriano y el modelo congregacional, porque la fusión de los dos es lo que en la práctica se ve mucho más factible, es lo que permite que la iglesia pueda fluir, las decisiones, los análisis, la construcción, la riqueza del debate pueda fluir. Siempre la congregación tendrá la última palabra, lo que es la asamblea, pero necesita nombrar representatividades. Entonces, la combinación presbiteriana congregacional es la más funcional y es la que está presente en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos, especialmente en otras citas bíblicas donde menciona el apóstol Pablo, Pedro, algunas cosas que tenían que tomarse en cuenta, y siempre vamos a ver allí la iglesia como un todo y la representatividad en ancianos y pastores. Muy bien, amados hermanos, hemos conocido las tres formas de gobierno eclesiástico. De estas tres formas, ampliamente podemos encontrar citas bíblicas sobremanera para la forma congregacional o democrática y también para la forma presbiteriana. Estamos claros, pues, que estas son formas de gobierno flexibles para cada una de las denominaciones evangélicas. Usted tomará la decisión como iglesia local cuál es el sistema de gobierno que mejor se adapte a la resolución organizativa que usted pueda tener como iglesia local. Por supuesto, si ya usted viene de una tradición eclesiástica, por ejemplo, bautista, ya usted considera que la forma de gobierno bautista mayormente es la congregacional. En todo el mundo, toda iglesia bautista se gobierna por medio de una asamblea. Y esta asamblea nombra autoridades transitorias o permanentes como pastores, como diáconos y también ministros, y le delega a una junta directiva o una mesa ministerial o como usted localmente quiera llamar, a este grupito de personas representativo. Allí estaríamos hablando ya de algo presbiteriano, algo representativo para que puedan ejecutar las resoluciones generales de una asamblea. Entonces, si usted no es bautista, bueno, seguramente usted de alguna forma episcopal, presbiteriana o congregacional, una iglesia se puede mover. Usted puede preguntarse, ¿será que hay iglesias que tienen las tres formas de gobiernos coincidiendo? Por supuesto que sí. Tal vez hay iglesias locales que han considerado esta tripartita, pero si fuese el caso, estaríamos hablando de una iglesia con muchísimos problemas organizacionales y con posibles grupos separatistas, porque la parte episcopal, que es el cogollo de los obispos, esa es una forma de gobierno mayormente dictatorial, por decirlo así. Entonces, cuando está presente de alguna manera, en una forma de administración, esto causa mucho ruido, hace mucho ruido.
en la comunicación, en la sana resolución de conflictos, de manejo administrativo. Tengan muchísimo cuidado y por favor, a través de esta materia yo quisiera que usted pueda abrir digamos, su mente, expandir su entendimiento y usted pueda revisar qué clase de gobierno le conviene mejor a su congregación. Primero, identificar cuál es la que tiene. Luego, diferenciar si esta es una mezcla de varios tipos de formas de gobierno. Yo recomendé que lo mejor es una forma de gobierno congregacional con un poquito de presbiterianismo, porque en la práctica realmente las iglesias bautistas más pujantes, la de mejor, digamos, proyección en el cumplimiento de la Gran Comisión, funcionan así y lo que hay un dicho que dice fórmula segura no se cambia. O sea, lo que realmente es exitoso, administrativamente hablando, bueno, ¿cuál es el problema? De copiarlo, podemos copiarlo. Muy bien, amados. El hermano Denis Mock en su libro, en la página 75, 76, bueno, él viene hablando allí de algunos aspectos estructurales. Eso es una sugerencia. Recuerden que este hermano es bautista y este material es de la tradición bautista, pero él está prácticamente hablando de un término muy general también a otras denominaciones evangélicas. Si usted es de otra denominación y me conoce, usted sabe que nosotros tratamos el asunto más de un punto de vista cristiano evangélico y no denominacional. Cuando nombro la denominación es por algún aspecto intencional que quiero que usted pueda entender, que la denominación bautista trabaja de una manera y usted pudiera copiarlo o pudiera adaptarlo a su tradición también eclesiástica. Vamos a hablar acerca del convenio de la iglesia. Esto lo dice el hermano en la página 77. Al convenio de la iglesia, o mejor dicho, ¿qué es el convenio de la iglesia? Cuando alguien se hace miembro, es importante que firme un acuerdo con la misma congregación. Este acuerdo puede tener varios nombres. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo inicié, que es precisamente la donde yo grabo estos audios, estos videos, y donde estoy copastoreando, precisamente en esta iglesia madre se llamaba Pacto de la Iglesia. De hecho, la iglesia hija donde me fui, apoyando a mi hermano que fue nombrado pastor misionero, también se le llamó Pacto de la Iglesia. Puedes llamarle pacto, puedes llamarle convenio, puedes llamarle cualquier cosa. Lo importante es que la iglesia pueda tener especie de, como de un contrato, en donde se le pueda añadir una declaración mencionando el propósito, perdón, la declaración de propósito. Por ejemplo, un convenio debe tener claro hacia dónde la iglesia local va. A eso se le llama declaración de propósito. Una declaración de propósito es un párrafo muy corto, vamos a hablar de 3, 4 líneas, en donde cada iglesia pueda resumir sucintamente hacia dónde va, cuál es su objetivo específico. Por ejemplo, el objetivo general es hacer discípulos. Toda iglesia de cualquier denominación, su norte es hacer discípulos. Ahora, ¿cómo lo hace? El énfasis que pone en hacerlo es particular de cada iglesia local. Bueno, a eso se le llama declaración de propósito. Por ejemplo, el de nosotros es conocer, amar y servir. Conociendo a Dios, amándole a Él y amando a nuestro prójimo, y sirviendo a nuestro Señor y sirviendo a nuestro prójimo. Encontramos que con ese proceso nosotros podemos tomar una persona de 0 kilómetros, una persona nuevo creyente de 0 kilómetros y llevarlo a un creyente maduro por medio de un proceso que nuestra declaración de propósito lo ha bautizado: conocer, amar y servir. Con estos 3 énfasis o estos 3 pilares estratégicos, nosotros creemos que podemos diseñar un proceso para llevar a un creyente de 0 kilómetros, llevarlo entonces a la madurez en Jesucristo. Cada iglesia local hace su propia declaración de propósito. Esto es algo muy breve, muy resumido. A partir de la declaración de propósito, usted entonces como iglesia se plantea cuál es su filosofía ministerial.
¿Cuál es su filosofía ministerial? Es posible que usted esté afiliado a una federación, a una asociación, a una convención o como quieran llamar, a una agrupación de iglesias estadales, regionales, nacionales o locales. Y es posible que esa organización tenga unos objetivos, pero usted como iglesia local tiene también otros. Hablando del punto de vista del gobierno congregacional, las iglesias bautistas son autónomas en sí mismas. Nosotros estamos agrupados en la Alianza Mundial Bautista, Convención Nacional Bautista, asociaciones regionales de iglesias bautistas, incluso a nivel zonal tenemos también nuestros pactos de cooperación. Y esta es la palabra donde quería llegar, cooperación. Nuestros pactos de asociación son realmente para ayudarnos, para cooperar unos a otros y ayudarnos al cumplimiento de la Gran Comisión, ayudarnos al cumplimiento de la declaración de propósito que localmente cada iglesia asociada tiene. Usted no puede depender de una convención, de una asociación, de una federación que ellos determinen cómo usted tiene que funcionar. Se supone que es al revés, es la iglesia local que tiene que tiene una filosofía ministerial, que tiene una declaración de propósito, que se ha planteado cómo hacer un discípulo. Se supone que es ella la que cuando se asocia, entonces comienza a hacer uso de esas relaciones, más una relación de cooperación, intercambio de recursos, de ideas, para hacer así que esto sea un cuerpo bien organizado, bien estructurado, que puedan ayudar incluso a las iglesias débiles, a las iglesias pequeñas, o bien sea para fundar nuevas iglesias. Espero explicarme bien, no quisiera complicar las cosas. Solo quiero decir que cada iglesia local debe tener un convenio y ese convenio debe contener la filosofía ministerial de la iglesia, debe tener una declaración de propósito. Y si usted está afiliado, esa afiliación tiene que saberla manejar. La iglesia local es autónoma. Usted solamente se debe a Jesucristo. Ahora, asociativamente, usted lo que está ahí es para cooperar en compañerismo cristiano, hasta allí. Pero nadie puede quitar y poner pastores, quitar o remover pastores de una iglesia local. Por lo menos en la organización bautista no trabajamos así. Los pastores los eligen las iglesias locales y son reconocidos por los directivos regionales, nacionales, incluso internacionales. Bueno, el pastor Denis Mogg acá en su libro también dice que deben incluir ese convenio los términos y condiciones, si los hay, para obtener la membresía. Una declaración de fe. Una declaración de fe, este mismo material número 7 al final, ustedes se van a dar cuenta que este ministerio tiene una declaración de fe en cuanto a, por ejemplo, es la posición de la iglesia en cuanto a la salvación. Esta es una posición teológica. En cuanto a la salvación, ¿qué cree esa iglesia local? Bueno, la iglesia local cree con respecto a la salvación que no se pierde, porque tampoco se puede ganar. Lo que se pierde es porque implica que también se puede ganar. Salvación es por gracia. ¿Creemos en quién? Creemos en Jesucristo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos en Dios Padre. En cuanto a los bautismos, creemos que son ordenanzas. Espero que me entiendan. Es una declaración de fe teológica. La iglesia local, prácticamente en este convenio, le dice a sus futuros miembros: nosotros creemos esto, creemos en la palabra del Señor y estos son los puntos principales, doctrinales, teológicamente, en lo que nosotros como iglesia local creemos. Esto de alguna manera, ¿en qué ayuda? Ayuda a que usted pueda administrar correctamente su iglesia local y llamándose que incluso pudiera usted ser un misionero y tiene una iglesia pequeña, es el mismo principio. Para una iglesia pequeña, mediana o grande, para una célula, para una misión, es independiente. Este es un principio universal. Cada iglesia local debe tener claras sus cosas, sus convicciones, para hacérselas saber a sus miembros. Si tú te vas a ser miembro de una iglesia local, bueno, es lógico de que tienes que atenerte a la filosofía de la misma congregación. Y si hay cláusulas aquí, también son importantes considerarlo.
Hay iglesias que no tienen convenio, no tienen pacto. Bueno, está bien. Si ellos han decidido no tener esto, está bien. Lo único malo son los tropiezos que van a tener los miembros de la iglesia en la medida en que la iglesia vaya creciendo. Si estas cosas no están claras, bueno, esto va a contribuir a divisiones en la iglesia en el tiempo, porque un grupito no va a saber cómo hacer discípulos. Un grupito fundador es el que conoce los detalles del por qué en vez de 15 cargos ellos tienen 5. La forma de gobierno, por qué es congregacional o por qué es presbiteriano, por qué nosotros no tenemos ancianos y no tenemos pastores y diáconos, qué figura nosotros tenemos en el liderazgo. O sea, todas estas cosas que forman parte de lo que es la estructura de la iglesia son conocidas por un pequeño grupo. El otro grupo, como no hay un convenio, no hay un pacto, no hay nada por escrito, bueno, ellos no lo saben. Todo es aquí al entendimiento, al ojo por ciento. Pasa el tiempo y entonces es rudo. Las relaciones interpersonales entre el liderazgo de la iglesia y los miembros se hace cada vez más difícil por no tener las cosas claras, amados hermanos. Entonces, estamos en administración y organización de una iglesia. Se supone que para nosotros a este nivel que estamos ya, no hay cabo suelto. Nosotros tenemos que tomar una iglesia de punta a punta y tenerla muy bien organizada y estructurada para que esto no sea un tropiezo más adelante. Ya de por sí servir al Señor es un desafío. Ya de por sí hacer discípulos es un desafío. Entonces, imagínense, no tener una estructura bien organizada, se incrementaría el desafío. Muy bien, tenemos que hablar de la constitución de los reglamentos de la iglesia. Seguimos en la misma línea, ¿no? Los reglamentos de la iglesia son parte de algo que es muy interesante. Se supone que hablamos de formas, hablamos de métodos, de formas, de programas, que esto conllevan al cumplimiento de los principios absolutos. Excelente. Pero tenemos que tener reglas claras. Yo le animo a que usted pueda revisar los reglamentos de su iglesia. Revíselos. Si es que los tiene. Si no los tiene, asesórese y busque la manera de poder tener sus reglamentos al día. En Venezuela, no sé en otros países, me imagino que en otros países también, las iglesias son reconocidas por el Estado como asociación civil, de carácter religioso, sin fines de lucro, pero asociación civil. Toda asociación civil registrada, legal, formal, debe tener reglamentos, debe tener estatutos, acta constitutiva. Estos son rudimentos de lo que es una organización. Así que así sea por ley, así sea por obligación, usted necesita tener unos reglamentos para que el ente del Estado supervisor pueda verificar que usted tiene, esto le llaman también convenio o pacto de convivencia. Esto es legal para las asociaciones, sean religiosas, sean de cualquier otra índole, sean ONG, independientemente, usted debe tener unos reglamentos. No subestime el no tenerlos. Revíselos constantemente. Les doy algunas recomendaciones. Es importante cada cierto tiempo, cada 2 años, usted debería de revisar los estatutos porque las condiciones se van actualizando, van cambiando, las culturas, las mismas necesidades de una iglesia local van cambiando en el tiempo. Entonces, los reglamentos siempre a veces quedan atrás, quedan desactualizados a estas necesidades, a estos nuevos desafíos y retos que la iglesia local pasa. La recomendación es que cada 2 años usted pueda nombrar una comisión o ser parte de la misma y usted pueda evaluar los reglamentos de la iglesia y el pacto o convenio de la iglesia, que son dos documentos separados. Una cosa es el convenio de la iglesia, otra cosa son los reglamentos y estatutos. Aquí hay una guía en la página 78. Hay una guía pues que presenta el hermano Denis Mock, algunos comentarios para ayudarnos a comprender esto de los reglamentos que debe tener. Este material no es exhaustivo.
no pretende tener la última palabra en términos de administración y organización. Le mostramos con esta asignatura un camino y estoy seguro que con la literatura que recomendé, usted puede estar estudiando en paralelo y así tener mucha más información y más recursos para que como iglesia local, primeramente usted como líder misionero, primeramente usted como líder eclesiástico pueda entenderlo y después con la iglesia local, con el liderazgo, puedan madurar esta idea y puedan reconstruir su iglesia a fin de administrarla haciendo una correcta mayordomía de la mejor manera. Ahí tienen una guía de la declaración de propósito. En el chat que nosotros tenemos semana tras semana, voy a estar compartiendo una información para ayudarles a comprender más cómo formular la declaración de propósito de una iglesia. Es clave, amados hermanos. De todo lo que hemos hablado, estoy enamorado de lo que es la declaración de propósito de la iglesia local. Estoy impresionado. De verdad que yo mismo había subestimado esto. Qué importante es que cada iglesia local tenga muy clara su filosofía como ministerio local. Recuerden que en las primeras clases hablamos de iglesia universal, iglesia local. Como iglesia local, usted necesita tener muy claro hacia dónde va, qué es lo que usted persigue. Y si el liderazgo no lo sabe o no lo entiende, ¿cuánto más entonces la iglesia? Va a ser mucho más difícil alcanzar los objetivos planteados. Muy bien, hasta aquí hemos considerado esta clase. Espero en el Señor que haya sido de enriquecimiento para ustedes. Estoy a la orden por medio del chat adicional a estos estudios para responder sus preguntas y espero que la tengan porque nos estamos metiendo con asuntos, cuando nos metemos con formas, con programas, con modelos, allí se abre un gran compás de preguntas, de cuestionamientos y sobre todo porque la mayoría de nosotros somos parte de una denominación, pero dentro de las mismas denominaciones existen diversidad y variedad, ¿no? Entonces, lo que le funciona a uno, pues no le funciona al otro. Importante es saberlo. Por último, antes de despedirme, en el libro de Christian Schwarz, El ABC de la Iglesia, el desarrollo natural de la Iglesia, que les compartí, fíjense que en las primeras páginas hay una foto de una carreta y vemos que las 4 ruedas son ruedas cuadradas, ¿no? Y hay 2 personas, uno en cada extremo, tratando pues de llevar, alar esa carreta, de ponerla a rodar. Al tener las ruedas cuadradas, pues se hace muy difícil jalar la carreta. Y esta es una analogía al ministerio de la iglesia. Pero dentro de la carreta, fíjense que hay un conjunto de ruedas redondas. Bueno, la palabra rueda te dice que es redondo, ¿no? Entonces, el hermano Schwarz dice claramente que toda iglesia local generalmente tiene todo lo que necesita para ser exitosa en este mundo. Porque Jesucristo dijo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor está con cada iglesia local, proveyendo por medio de su Espíritu Santo los dones espirituales y proveyendo todo. El problema, según orienta Christian Schwarz, este famoso teólogo alemán y amado hermano, es que la iglesia no es que carece de recursos, los tiene, solo que no los está utilizando o no los sabe utilizar. Aunado a lo difícil que es el ministerio, aunado a la lucha que tenemos con estos 3 enemigos, Satanás, el mundo y la carne, se hace más cuesta arriba a ser discípulos, pero no necesariamente porque la iglesia está desprovista, sino más bien porque no estamos comprendiendo, no estamos utilizando la estructura correcta, el programa correcto. Y bueno, como ya advertí, muchos de nosotros le hacen más caso a los programas, formas y estructuras que en sí a la iglesia como un organismo espiritual. Dios te bendiga.